El gobierno chino dio a conocer los datos económicos correspondientes al año 2022 y esto trajo algunos debates entre los analistas de China. Para comenzar, hay que comentar que el crecimiento del PBI real, o sea, luego de que se le descuenta la inflación, creció 3% en el 2022. Y esta es la primera vez desde 1976 que el gobierno no logra alcanzar su objetivo de crecimiento anual, que para este año estaba establecido en 5,5%. Los analistas se debaten hoy entre el hecho de que este es un mal resultado, podría decirse entre comillas, dado que no alcanzó el objetivo establecido, o bien si esto es un resultado muy favorable, dado el contexto internacional, porque hay que considerar que cuando el gobierno estableció esta meta del 5,5%, el contexto era bastante diferente. En términos nacionales, China enfrentó este año sus peores brotes de COVID desde que comenzó la pandemia, y como hemos comentado también en esta columna anteriormente, hasta hace poco mantenía un enfoque de atacar la pandemia desde la prevención de los contagios. Y esto, por supuesto, que implicó un conjunto de políticas que, entre otras cosas, restringieron la movilidad tanto hacia el interno como hacia lo externo del país, y las restricciones de ocupación de los espacios públicos, cuarentenas aisladas a medida que crecían los casos en las ciudades, eran bastante frecuentes. Estas medidas, por más que fueron súper eficientes para la prevención de los contagios del COVID, afectaron fuertemente al desarrollo de la actividad cotidiana de la industria, al desarrollo del comercio internacional, al consumo de las familias, y generó cierto clima de incertidumbre. Sí es importante mencionar, sin embargo, que pese a que el resultado de este año está por debajo del objetivo del 5%, es importante mirar los 3 años de esta política de COVID-0 y de este enfoque de frenar la prevención de los contagios, porque de forma compuesta en estos años, China creció un promedio del 4,5% anual, con lo cual es un desempeño más que positivo, considerando todo el contexto mundial. A los factores nacionales se le suma que además hay una crisis que se viene gestando hace un tiempo, que es la crisis en el sector inmobiliario, y ante la cual las regulaciones del gobierno para evitar una burbuja y un estallido inmobiliario, de algún modo pusieron más restricciones al sector. En este marco, el gobierno se encontró en la encrucijada entre elegir si flexibilizar un poco más el crédito para las desarrolladoras inmobiliarias o bien regular más el ratio de endeudamiento que las empresas tienen en relación a su capital. Y esta fue una política concreta del gobierno. Entre la regulación y aumentar el crédito, se viene viendo una mayor flexibilización, pero la tendencia a largo plazo es a controlar mucho más al sector inmobiliario. En este año, la inversión en el sector inmobiliario cayó un 10% y las ventas de edificios comerciales cayeron 26,7%. La compra de tierras, recordemos que en China las tierras las maneja el Estado y las empresas compran el derecho a utilizar la tierra por un periodo de tiempo para la construcción. Y los ingresos de la venta del derecho al uso de estas tierras para los gobiernos locales constituyen entre el 50 al 60% de los ingresos de los gobiernos y en algunos casos hasta el 80%, con lo cual es de vital importancia para las finanzas locales. Esa venta de tierras este año cayó casi 54% comparado con el año anterior, por lo cual estamos viendo que la crisis en el sector inmobiliario se está profundizando y hay que ver qué medidas va a seguir tomando el gobierno para controlarla. Es un sector que representa entre un 15% más o menos del PBI de China y emplea a unas 50 millones de personas, con lo cual es de vital importancia. En el contexto internacional también hay que sumarle que la guerra con Ucrania generó un aumento en los precios de los commodities, un aumento en el precio de la energía, junto con una desaceleración económica en el resto del mundo. Si bien en China el aumento de los precios estuvo bastante controlado por las regulaciones del gobierno y la inflación estuvo en el 2% anual, en el resto del mundo fue bastante más elevada y en países como Estados Unidos, por ejemplo, llegó al 6,5% anual, en Reino Unido estuvo en el 10,5% y esto se tradujo en una disminución de la demanda interna en esos países y por consiguiente una desaceleración de las importaciones que demandan de China.
Recordemos que las exportaciones para China representan entre un 15 y un 20% de su PBI, por lo cual este año sufrieron un golpe más allá de que crecieron, y es esperable que el año que viene se desaceleren un poco más. En contexto internacional, recordemos que la economía mundial creció 6% en el 2021, la economía china creció 8,4%. Este año estaría cerca del 3% la economía mundial, con lo cual China estaría más o menos en el promedio mundial, y el año que viene las estimaciones son que la economía mundial crezca cerca del 2%. ¿Qué hace China en este contexto? Ya 21 provincias de China se pusieron metas de crecimiento para este año que se encuentran entre el 5 y el 6% anual. Todavía falta esperar que el gobierno central establezca el objetivo de crecimiento para el país en el 2023, que se hará durante las 2 sesiones, ¿no? Que es el evento político más importante del año en China. Así que sabremos para ese momento cuál es el objetivo, pero es esperable que sea mayor al 5 o 6% para poder compensar el relativo bajo crecimiento de este año y continuar en la senda de crecimiento a tasas elevadas. Para más información, sigan a Dongsheng News y a Barricada TV todas las semanas.